Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Junto con mi equipo les presentaremos lo que es un video sobre las teorías sociológicas, al igual el conocer un poco más de lo que es y al igual de algunos autores. Mi nombre es Mariana Sarabia y yo les hablaré sobre la sociología. Comencemos. ¿Qué es la sociología? La sociología es el estudio en la cual se centra en investigar y poder estudiar lo que es el comportamiento social de nosotros como seres humanos, además de los diferentes grupos y organizaciones en la que compone lo que es una sociedad. Además de que la sociología tiene como objetivo el poder estudiar o analizar lo que es la sociedad humana, como ya había comentado, además de que los comportamientos existentes hacia a nivel social, en cómo se estructuran las organizaciones, los comportamientos humanos más habituales, así como las estructuras sociales y grupales que existen. ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? Pues bueno, para empezar, un sociólogo estudia al ser humano en su medio social. Se centra en analizar su vida grupal y el producto de su vida como grupo. Cómo cierto grupo influye en una persona, por ejemplo, por qué esa persona se comporta de una manera con ciertas personas o con cierta persona y por qué con otras personas se comporta de otra manera y cómo esa misma persona influye en determinados grupos o en determinadas personas individualmente. Pero bueno, ¿cuál es el objeto de investigación de la sociología? Pues bien, son los grupos sociales, ya sea con sus formas internas de organización, su grado de cohesión, las relaciones entre ellos y el sistema social en general. En sí, la sociología se centra en estudiar las relaciones sociales, las interacciones sociales, las clases sociales, la movilidad social, las relaciones étnicas, la cultura en general que los rodea. También se centra en otros aspectos muy importantes como la sociología urbana y rural, es decir, tanto en las grandes ciudades como en los pequeños municipios. Se centra en la población y demografía, en la economía, en aspectos como el trabajo, el empleo y la industria. Igual se centra en temas relacionados con la paz, guerras y conflictos, ya que muchas veces pretende proponer soluciones a problemas actuales, como el desempleo, la pobreza, la discriminación, etc. ¿Qué es una escuela sociológica? Es una agrupación de filósofos, pensadores o sociólogos que toman un nombre, una etiqueta o denominación de acuerdo a los rasgos comunes de su manera de pensar o proceder respecto al estudio de la sociología. Surge a partir de las enseñanzas de un maestro en oposición a una escuela rival. Nos ofrece una propuesta para entender, explicar y transformar la humanidad en general y a las sociedades en particular. Es también conocida como escuela de pensamiento, corriente de pensamiento o escuela filosófica. Algunas de las principales escuelas sociológicas fueron el positivismo, marxismo, organicismo, funcionalismo, criticismo, conflictivismo, estructuralismo, evolucionismo, empirismo e interaccionismo simbólico. Auguste Comte, 1798-1857, es comunicante considerado el indicador del positivismo y de la sociología científica. El centro de gravedad de su doctrina es la ley de los tres estadios, formulada ya que en las obras de juventud en ella se contiene su crítica a la religión y a la metafísica, a la aclaración de su positivismo. La hipótesis de Comte es que una vez que la razón humana de su circunscrito a su dominio, es decir, a la que solo es posible conocer a la humanidad.
entrará en su armonía mental, individual y colectiva. El positivismo es la corriente filosófica creada por el francés Auguste Comte, según la cual ciencias positivas nos permiten conocer objetividad los hechos por medio de las leyes que están descubriendo. Carlos Marx. ¿Quién era Carlos Marx? Fue un pensador de origen alemán, considerado como el padre del socialismo científico, en la cual su obra importante fue El Capital, publicado con Engels en 1867. ¿Cuáles eran lo que son los aportes en la sociología de Carlos Marx? Entre sus aportes a ello se destaca lo que es el concepto de lo que es la lucha de clases, donde él establecía que las personas en la sociedad se dividían en clases y observa que la historia de la humanidad en una historia entre enfrentamientos entre los grupos antagónicos estaban de constante enfrentamiento a lo largo del tiempo. Va a derivar en una sociedad ideal comunista en la cual no existían lo que son las clases sociales, que a su vez la historia manifiesta una sucesión de tipos de diferentes de sociedades, las cuales iban cambiando de manera drástica y revolucionaria a lo largo de todo este proceso, en donde se creó lo que es la historia del proletario, quien no vende un trabajo al mercado para ganar dinero, sino que vende su fuerza de trabajo. Es decir, que se vende a sí mismo diariamente por una cantidad de tiempo para poder hacer su trabajo. Al igual que la teoría de marxista proponía, además de que elimina lo que son las clases sociales, que el proletariado se encargue de gobernar bajo lo que es un sistema socialista, con el objetivo de poder realizar cambios ya sea socioeconómicos, la cual serían capaces de conllevar al comunismo y a una sociedad más igualitaria. Lo que buscaba en sí, o la teoría marxista, era la búsqueda de la igualdad de las diferentes clases sociales, en la cual, como había comentado, el proletariado pueda tener los mismos beneficios y derechos que el resto de la sociedad. Además, que fue muy crítico respecto al capitalismo y el poder del dominio, que ejerce lo que es a través de la burguesía, generalmente dueña de los medios de producción. Al igual que otro de los aportes más importantes fue a lo que es la contribución principal de lo que es el pensamiento sociológico, que es en la cual en su perspectiva fue denominado como la teoría del conflicto, en la cual la organización y el cambio social se basan en lo que ya los conflictos que surgen en la sociedad o dentro de ella, en la cual sus nociones del cambio tienen con sus raíces en los textos de un filósofo Hegel, la cual desarrolló el concepto de dialéctica. Esta noción se basaba en lo que la idea que todo lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción, pero porque nueva forma surgirá de sus cenizas. Al igual que Marx tomó lo que es esta idea dialéctica y la aplicó en la sociedad, afirmando que los orígenes del cambio son todos materialistas y no se basan en ideas. Maximilian Karl Emil Weber, conocido también simplemente como Max Weber, fue un sociólogo, politólogo y jurista alemán, nacido en la ciudad de Erfurt. Su trayectoria lo situó como uno de los padres de la sociología moderna,
ya que uno de sus principales objetivos fue descubrir las condiciones culturales que permitieron el desarrollo del capitalismo, con un pensamiento que mezcla el aspecto económico y el social. Él decía que las ciencias sociales contaban con características que las diferenciaban de otras. Por ejemplo, alegaba que no se ocupan de fenómenos regidos por una ley universal, como lo es la ley de la gravedad, por ejemplo, sino que lo que estudian las ciencias sociales se caracterizan por estar dotados de una singularidad irrepetible. También decía que los campos de estudio de las ciencias sociales se crean y definen por la voluntad del investigador, es decir, siempre quedan influenciados por determinados principios, valores o intereses subjetivos. Emily Durkheim afirmó que si existían antes es que existen fuera de nosotros. Y también menciona como ejemplos la lengua natal, la escritura y el sistema monetario. También afirmó que la sociedad es algo que está fuera y dentro del individuo al mismo tiempo, gracias a que éste adopta e interioriza sus valores y su moral. En pocas palabras, quiere decir que explica la evolución social en tres factores, que vienen siendo la densidad de la población, el desarrollo de las vías de comunicación y la conciencia colectiva. Eso incluye a toda la sociedad que se caracteriza por la solidaridad social. En la sociedad primitiva, la solidaridad era una forma mecánica basada en la consanguinidad. También nos dice que en la educación viene siendo una forma moral, dado que surge como una posibilidad de transformación de la sociedad. Una sociedad que se apoyaría en una educación intelectual basada en un pensamiento racional y una sociedad moral, dado que es una moral, esta moral permitiría la homogeneidad. Su aporte viene siendo que defendió la autonomía científica de la sociología y la aplicación del método científico al estudio de los fenómenos sociales. La realidad para Durkheim venía siendo un modo de hacer influencia por la cultura y el contexto social, así como los hechos sociales, sus conductas humanas habituales, que no eran dependientes de la constitución biológica ni psíquica, sino de la sociedad que integran, lo cual tienen una existencia singular y propia. Bueno, mi conclusión es que en sí solo la sociología se encarga de estudiar al ser humano en un sinfín de aspectos, ya sean sociales, económicos, culturales, entre otros, lo que la hace una ciencia para mí bastante compleja. Y entre todo eso veo que mezcla tanto el aspecto del individuo, o sea, al ser humano en sí, como el aspecto social, es decir, su relación en su entorno, ya sea social o grupal.